Aquí estamos con ustedes en este tema interesante que tiene que ver con el referimiento y las atrentas. Fernando, con relación a ese caso, porque es bueno hablar de diversos temas o situaciones o casuísticas, una pared que pertenece a un condominio y que está implicando algún peligro, y una pared que no está en un condominio, sino que está en algún otro lugar que necesariamente no hay derechos comunes así tan propios como en los condominios. ¿Cuál es la situación y cuáles son las leyes a aplicar? Mira, acabas en el aire, y esto es en vivo, acabas de lanzarme dos casuísticas de competencia en razón de la materia de diferente tribunal. Puede ser lo mismo que una persona haya escuchado que se trata de una pared que se está cayendo y hay que tomar una medida drástica e inmediata para prevenir que esa pared le caiga encima a un vehículo, a un niño o destruya la propiedad de al lado. Mira, si está dentro de un condominio, se regiría por las leyes que establecen la Constitución del condominio y sería materia y competencia de los tribunales de tierra. Ahora resulta que si es la pared que divide dos propiedades de dos casas en una urbanización, Pared contigua. Esa pared recibe el nombre de pared medianera. O medianera. La pared medianera, y eso es competencia y es materia del juzgado de paz en materia municipal. La ley 675. Exacto, la ley 75 de ornato. Embellecimiento y construcción. Que data de los años, de la década de los 40, todavía sí está vigente. Y aunque el juzgado de paz, digamos, es poco valorado, subestimado, es uno de los tribunales más completos que existen. Porque fíjese que esta cuestión que nace de un problema de lindero, un asunto de tierra en principio, es competencia del juzgado de paz como tribunal de juzgado de paz municipal. El juzgado de paz tiene cuatro funciones, cuatro materias. Pero hay una situación, Fernando, que aún siendo un problema de lindero por una pared medianera y que es propia de la competencia en razón de la materia del juzgado de paz, cuando se chocan derechos registrados, mucha gente se enfoca en los tribunales de tierra conforme al artículo 29, que nos dice, combinado con el 10 y con el 3 también y con el 25.8, hace una especie de simbiosis y enarbolan la idea de que son los tribunales de tierra, porque si es una cuestión que tiene que ver con una pared medianera y que pudiera ser, porque hay pared propia, hay pared medianera, hay contigua, hay un tipo de pared distinta. De división, entonces, correcto. Porque si la pared es propia y se puede determinar que quebranta el metro aquel que está dividido conforme a la ley municipal, que debe ser 50 centímetros uno y 50 el otro, para que el callejón pudiera ser establecido conforme a esa ley, y resulta que hay alguna violación, muchos cuando se trata de derechos registrados forman una lite allí. Incorrecto, de manera errónea. Erróneamente. Y se van por allá y alegan, no, que eso es competencia del Tribunal de Tierra. Erróneamente porque ahí no hay una violación del lindero. Ni tampoco de propiedad, no, propiamente. Sino lo que se registra es una violación al uso de la pared que divide los dos inmuebles y que, como bien señalaste, debe de mediar una distancia de mínimo 50 centímetros entre cada mejora que se levanta al lado de esa pared. Lo que quiere decir que yo, como vecino, no puedo construir mi casa y que el techo o la pared de mi casa se convierta en la pared medianera o divisoria de la propiedad. Ahí tampoco hay una violación del lindero, sino hay una violación de la pared medianera, de esa pared que divide ambas propiedades, y tendría que el tribunal, el juzgado de paz, ordenar la destrucción de la mejora, la destrucción de cualquier, digamos, anexo que se haya hecho, y alejarse de la pared medianera hasta llegar a los 50 centímetros, porque no ha habido violación del lindero. Hay otra situación, Fernando, que en referimiento, que es nuestro tema central, a veces se demanda en secuestrario judicial, a veces se demanda en nombramiento de un administrador, y por alguna situación de alguna litis que envuelve, y lo hacen en materia civil, también lo hacen en materia de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, ¿qué nos tienes tú que decir con relación a estas dos figuras que necesariamente se confunden
porque el 961 nos habla a nosotros del secuestrario, no así del administrador. Pero de manera indirecta se están confundiendo y el concepto que tienen uno y otro a veces parece similar, pero alguien dice que son diferentes. ¿Qué nos dice? Hablar de referimiento y hablar de todas las figuras que salen de referimiento nos tomaría días, pero de manera... Por lo menos... de manera somera, vamos a decir, que el secuestrario judicial estaría encargado de ser guardián de una cosa, de un bien mueble o hasta inmueble, litigioso, en este caso, litigioso, que debe estar sometido, esencialmente aquí sí tiene que estar sometido, y hablamos generalmente de materia civil o materia comercial o materia de tierra, está sometido, está precedido por una demanda que puede ser demanda en partición, sí, puede ser una demanda en liquidación, puede ser una demanda de cualquier otro tipo donde se vaya a distribuir un bien o bienes indivisos. Entonces, este secuestrario está encargado de preservar, guardar y cuidar la cosa como un buen padre de familia. Pater's family, sí, como un buen pater family, un buen padre de familia, como decía el derecho romano. En cambio, el administrador judicial. La diferencia del administrador judicial es que el administrador judicial posee las condiciones características del secuestrario, pero se le suma una, que es la que lo diferencia. El administrador judicial está encargado o debe de velar de cualquier operación lucrativa que se realice con el bien objeto de litigio o con el bien proceso de partición, y que no solamente que administre, sino que ese bien genere rentas, genere ingresos o genere cualquier beneficio, y está en la obligación de administrar esos ingresos, ese usufructo que brinda el bien objeto de litis en partición o en proceso judicial. Pero no, pues digamos partición, que es el ejemplo donde más se... Sí, te hago esa pregunta porque hay ocasiones en que hay una partición, por ejemplo, y hay terrenos que están siendo sembrados y cosechados, y entre otras cosas, y hay una parte que se está beneficiando y no está rindiendo cuenta, y la otra parte se activa y busca un abogado y demanda en referimiento, en un nombramiento de secretario judicial o de administración, de un nombramiento de un administrador, precisamente para eso que tú acabas de explicar, y el juez de los referimientos tiene una facultad plena de decidir si se acoge o no, para que se cumpla con ese principio de la igualdad de las partes ante la ley. ¿Qué nos tienes tú que decir? Sí, así es. En esos casos donde procede solicitar un administrador judicial para verificar primero las operaciones de ingresos y de egresos de ese patrimonio que está en litis, y para verificar todas las operaciones que se han realizado previo a que ese administrador judicial tomara posesión o tomara función, existe el otro procedimiento o una demanda principal que se llama rendición de cuentas. Sí. Si uno de los digamos, sujetos del proceso que tiene derecho sobre ese bien, digamos, partiendo del ejemplo de la finca, si uno de los herederos, uno de los hijos que quedó en esa finca, tiene un año administrando, vendiendo y disponiendo de la finca, los demás hermanos tienen la facultad de demandar ya como una acción principal en rendición de cuentas de los frutos, ingresos y todo lo que se ha usufructuado de esa finca hasta la fecha en que se nombrase ese administrador judicial o hasta la fecha en que se ordenase la partición. ¿Y qué tú tienes que decir, Fernando, o podemos señalar con relación a esos embargos que se hacen retentivos y que necesariamente se va a los referimientos o a levantar o a limitar ese embargo porque probablemente se hizo sobre un crédito que probablemente supera 10 veces el crédito que se persigue? Hay alguien que le deben 100,000 pesos, pero le tomaron 1,000,000 de pesos a la persona, y yo entiendo que el que va a los referimientos a lograr, si no levantarlo, por lo menos limitarlo o reducirlo, sería interesante. ¿Qué nos tiene que decir con eso? Primero, se debe de precisar la distinción entre un embargo retentivo y una oposición. Que sí, son sí. figuras... Normalmente el embargo retentivo, conforme al 557, Correcto. 563 del mismo Código de Procedimiento Civil, correcto, y denunciado con el 564 y 65, nos habla de embargo retentivo u oposición, y envuelve las dos cosas, porque una oposición pura y simple
no necesariamente es un embargo, pero cuando te hacen un embargo retentivo u oposición, te mueven las dos cosas. Entonces, necesariamente se va a los referimientos a poder buscar la forma de reducirlo, si es necesario. ¿Qué no tienes tú que decir? Sí. Porque hay quienes dicen que no, pero hay distintos criterios. El embargo, digamos, para tomar el ejemplo práctico de el dinero en manos de un tercero, que es un banco. Sí, sí. Un detentador. Esa deuda de 100,000 pesos, pero resulta que en esa cuenta el deudor tenía 1,000,000 de pesos. El banco, partiendo de que es un embargo retentivo, va a retener hasta el doble de la deuda, es decir, hasta 200,000 pesos. En cambio, si el acreedor le advierte al banco de que es una oposición y que no se desapodere, esa oposición solo será por los 100,000 pesos, en principio. No puede convertirla en un embargo retentivo porque ambas cosas son diferentes. Pero se tratan en un mismo artículo, ya citado del Código de Procedimiento Civil. Y, lo único que pudiera ser también que cuando es una oposición pura y simple, hay situaciones que se dan de que no se envuelve necesariamente un crédito, sino que a veces ponen hasta una demanda cualquiera, una demanda civil cualquiera. Y como consecuencia de esa demanda, hacen una oposición, pero que esa oposición pura y simple, para muchos, para los criterios jurisprudenciales, no tiene un efecto ejecutorio. Pero van al juez de los referimientos y muchas veces lo levanta el juez de los referimientos bajo el entendido de que no hay ningún crédito con esas condiciones de líquido cierto y exigible. Correcto. No, entonces, Fernando, si no hay más nada que agregar, entonces dejaremos el tema hasta aquí, diciéndole a los amigos que pasen buenas noches y en una próxima nos volvemos a ver con Dios delante. Gracias por la invitación, Reinaldo. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.